A raíz de las declaraciones del candidato presidencial Gustavo Petro, son muchos los maestros y las maestras que insistentemente a través de redes sociales me han venido solicitando que explique un poco la temática. Entonces, bajo esa perspectiva hay como una pregunta generalizada: ¿Petro va a expropiar el ahorro pensional o sus pensiones? La respuesta es no, y se lo explicamos de una manera simple. Petro propone el tránsito de un sistema en el que hoy compiten Colpensiones, que representa al sector público, contra el régimen de ahorro individual con solidaridad, que representa el sector privado, hacia un nuevo sistema único denominado modelo de pilares, que como idea o propuesta surge no en mentes o países comunistas, sino en el Banco Mundial, quien lo hace público en febrero del 2013, y esa propuesta en Colombia la replica una entidad prestante y seria como Fedesarrollo. Hay que entender algo muy importante en el modelo público, el de Colpensiones. El pago de las pensiones se financia de la siguiente manera: el dinero de los cotizantes, entiéndase de los trabajadores activos hoy, alimenta un fondo común con el que se cancelan las pensiones a los trabajadores de ayer, o sea, los retirados. No es una pirámide, como viene diciéndose, y este sistema ya viene funcionando amparado en la Ley 100 del 93. La financiación y sostenibilidad de este modelo depende de que estén afiliados el número suficiente de trabajadores activos o cotizantes que puedan de esta manera contribuir para pagar las pensiones ya causadas y reconocidas. Existe entonces una transferencia, eso es importante que se entienda, de recursos de las generaciones laboralmente activas, o sea, de quienes hoy están trabajando, a las generaciones laboralmente inactivas, o sea, a nuestros pensionados y pensionadas. Por su parte, el otro modelo, el que difiere de Colpensiones, el modelo privado o régimen de ahorro individual con solidaridad, se fundamenta, como su nombre lo indica, en los aportes que hace para su propia pensión futura cada trabajador cotizante. De esta manera, cada aporte que estos trabajadores cotizantes realizan va a una bolsa individual bajo custodia de las administradoras de fondos de pensiones o AFP, que especula e invierte en el mercado financiero con recursos del cotizante, y al final, dice la teoría, debe recibir su ahorro y lo que el fondo le reconozca por conceptos de rendimientos. Esa es la teoría. Los fondos privados de pensiones y cesantías, dice Salomón Kalmanovich, el economista barranquillero, es codirector del Banco de la República, sin mover un dedo mensualmente les llueven 3.3 billones de utilidades. Ese artículo de Salomón Kalmanovich está en el diario El Espectador. El mismo economista, en el mismo artículo, dice que el negociazo de los fondos privados es de tal magnitud que coloca un ejemplo: 100.000 pesos de los cotizantes invertidos al 7% anual durante 30 años generarían 661.000 pesos, lo que al descontar una comisión del 4% dejaría al trabajador, al dueño del dinero, con apenas 123.000 pesos, y al fondo que negocia y trabaja con dineros ajenos con 573.000 obtenidos de acuerdo a la especulación que haga en el mercado financiero. Pero retomemos la explicación. El problema se genera porque, necesitándose en Colpensiones que estén la mayoría de los cotizantes, estos no están en la entidad pública, sino que están en los fondos privados, mientras que la mayoría de los pensionados sí están en Colpensiones. Luego entonces, Colpensiones tiene más egresos en pago de pensiones que ingresos o personas cotizando, lo que le genera un desequilibrio o déficit. Más sencillo, para colocarlo en términos más simples, es como si en su casa nosotros ganáramos 1 millón de pesos y los servicios públicos nos costaran 2 millones de pesos. Pero como las pensiones son un derecho de rango constitucional y fundamental, al Estado le corresponde entonces auxiliar o concurrir
o ayudar, si se quiere decir de esa forma, para garantizar el pago puntual a los pensionados de Colpensiones. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale del bolsillo de todos los contribuyentes colombianos y cuesta alrededor de 14 billones de pesos. Esa vena abierta, esos 14 billones de pesos, es lo que Petro propone cerrar. Ahora la pregunta es ¿cómo? Entonces ahí viene la propuesta del candidato presidencial que dice que es necesaria una reforma pensional que nutra o que fortalezca el número de cotizantes de Colpensiones, llevando a este sector, al sector público, a Colpensiones, a todos los trabajadores que devenguen hasta 4 salarios mínimos, la mayoría de los cuales están y ayudan a enriquecer es al sector privado. Con esta medida que corrige el déficit de Colpensiones para pagar las mesadas a sus pensionados, la tesorería de la nación lograría liberar de girar cerca de 14 billones, ya lo anotamos, que Petro pretende usar para garantizar pensión a cerca de 3 millones de personas vulnerables, quienes hoy no logran acceder a la misma y terminan sus vidas en situaciones de extrema pobreza. Entre esos se cuentan ancianos, ancianas y quienes laboraron y aún con avanzada edad laboran en el sector informal de la economía y no han tenido la posibilidad de acceder a una pensión. Hace poco en las redes sociales fue dramático la imagen de una anciana de edad bastante avanzada que falleció en la puerta de un comercio, todavía a su avanzada edad, tratando de vender y tratando de obtener la manutención para ella y para sus familiares. Para hacer esto último, lo de los cobijar a 3 millones de personas, no se requiere modificar el artículo 48 constitucional, pues los 14 billones no forman parte de los recursos de la masa pensional, sino que son recursos del Estado cuya destinación puede perfectamente ser determinada por el gobierno. Frente a todo esto hay una pregunta: ¿es esa sí o no una medida que alimenta la justicia social en nuestro país? Yo creo que no hay absolutamente nadie que pueda decir que no. La respuesta es sí. Ahora, ¿tienen algo que temer los hoy pensionados? La mayoría de cadenas de WhatsApp, la mayoría de comunicaciones que están circulando en redes sociales y la mayoría de ideas que están tratando de posicionar como matrices de opinión en las mentes de las personas, los medios de comunicación, están vendiendo esta idea, que eso afectaría o expropiaría a los pensionados. Entonces, la respuesta frente a esta pregunta, si tienen algo que temer o no los hoy pensionados, hay que decir que no. ¿Y por qué no tendrían nada que temer? Porque las pensiones que ya están reconocidas y que ya se han causado son un derecho adquirido que no puede afectarse por una ley posterior. Entre otras razones, y estas son ya razones jurídicas, porque los efectos legales de las leyes son prospectivos, esto es a futuro y no retroactivo. Esto es que afecten lo ya reconocido. Otra pregunta que también están haciendo bastante, sobre todo los docentes, tiene que ver con: ¿afectaría la reforma a los docentes pensionados o por pensionarse? Entonces, la respuesta frente a esa pregunta es igualmente no. No por lo ya antes expuesto, por lo dicho sobre los derechos adquiridos, y además porque la propuesta no está direccionada a regímenes exceptuados o especiales como el de la Ley 91 del 89, sino al régimen creado por la Ley 100 del 93, aunque sin lugar a dudas hay temas que también habría que revisar en la Ley 91. Desviémonos un poquito de lo central para clarificar a los maestros cuáles son esos temas que habría que revisar en la Ley 91. Por ejemplo, la necesidad de inclusión de los docentes 1278 en un régimen prestacional único, sustrayéndolos del régimen de prima media con prestación definida, reglado por la Ley 100 del 93 en su artículo 32 y por el artículo 81 de la Ley 812 de junio 26 del 2003. Un segundo tema: garantizar a los docentes 1278 favorabilidad de igualdad en lo que respecta a la edad para pensión
igualándola en los topes mínimos de los que hoy gozan los docentes 2277. Ahí tiene mucho que ver el aspecto de lo que señala el artículo 53 constitucional, que habla de situación más favorable al trabajador en caso de la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Un tercer aspecto que habría que revisar en Ley 91 tendría que ver con garantizar que los porcentajes de liquidación pensional en ningún caso sean inferiores al tope de 85% contemplados en el artículo 34 de la Ley 100. Actualmente la gente se pensiona, salvo condiciones excepcionales, con un 75% de su último salario devengado. Un cuarto punto tendría que ver con asegurar que el reajuste pensional anual nunca sea inferior al índice de precios al consumidor del año anterior y que antes corresponda al mismo porcentaje en que se incrementa el salario de los docentes activos. Tema de elemental justicia. Y un quinto tema tiene que ver con la búsqueda de nuevas y más favorables fórmulas de liquidación de los intereses a las cesantías, desvinculándolas del DTF. Todos sabemos que en los últimos años la liquidación del DTF ha afectado sensiblemente lo que perciben los docentes a los cuales se les liquida intereses sobre la cesantía. Retomamos el tema. Hay entonces intencionalidad de expropiación en la propuesta de Petro sobre pensiones, y la respuesta es absolutamente no. El verdadero expropiador en Colombia es el expresidente autor de la ley 1152 de julio 25 del 2007. Los invito a que la busquen para que no traguemos entero, para que no comamos cuentos de los medios y sepamos realmente quiénes son los que señalan a otros expropiadores, pero realmente son los que han generado procesos de expropiación en el país. La única amenaza para los trabajadores y pensionados está en el expresidente, que como ponente de la ley 50 del 90 modificó el decreto 2351 de 1996 y acabó con los contratos a término indefinido, volviendo en Colombia el trabajo temporal u ocasional, volviendo el trabajo nuestro temporal u ocasional, y haciendo más difícil, por tanto, reunir el tiempo necesario para pensionarse. Y sigo, la real amenaza para los trabajadores y pensionados está en el expresidente, que con su artículo 33 de su ley 100 del 93 modificó el artículo 260 del decreto ley 2663 de 1950, que fijaba la edad para pensión en 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, y la elevó a 55 y 60 años respectivamente y 1000 semanas cotizadas, o sea, cerca de 20 años. La real amenaza para los trabajadores y pensionados no está en la propuesta del candidato presidencial Petro, está en el expresidente, que no contento con lo anterior, con su ley 797 del 2003 modificó otra vez la edad para pensionarse y la elevó a 57 años para las mujeres y 62 para los hombres y 1300 semanas cotizadas. Personaje cuyos candidatos, y hablo en plural porque no es uno solo quien representa su proyecto político, hoy quieren volver a elevarla para beneficiar aún más a banqueros y fondos. La real amenaza para los trabajadores está en el expresidente, que con la ley 789 del 2002 eliminó los recargos salariales por trabajar en jornadas nocturnas y en domingos y feriados. Y está también, y hay que recordárselo a los pensionados activos, en el expresidente, que mediante un acto legislativo terminó quitándoles la mesada 14. Entonces, vistas así las cosas, no hay absolutamente nada que temer en términos de lo que se pretende con esta propuesta, que es necesaria. El propio Banco Mundial ha planteado que es una necesidad, y simplemente nosotros lo que tenemos que estar es a la expectativa para no dejarnos vender matrices falsas. Un personaje norteamericano muy importante, Malcolm X, decía: si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Yo no lo llamaría incluso medios, sino medios de comunicación, porque desde el miedo manipulan las voluntades de los ciudadanos. Entonces, vistas así las cosas, compañeras y compañeros docentes y en general pensionados del país, creo que es
bastante importante, bastante relevante entender que realmente detrás de esta propuesta de pensiones no se esconden las intenciones privatizadoras que vienen señalándose por parte de los medios y en redes sociales en un fake news o en fake news que ya tuvieron ocasión de presentarse en las campañas pasadas y que deberían a nosotros llevarnos a reflexionar y parodiando una canción de Julio Iglesias, tener claro que no podemos volver a tropezar con la misma piedra. A todos ustedes agradecimientos y espero que este video sea lo suficientemente ilustrativo para entender esta temática compleja. Mil gracias.